Bueno, a continuación voy a hablar un poco acerca de mi red de transporte mediante un grafo. Este grafo está basado en el diseño real de la región de la Araucanía, la cual es una mezcla entre ciudades, localidades, además que agregué una ciudad, una localidad que no pertenece a la región, pero la quise implementar para rellenar y obtener los 20 vértices que se pide en el trabajo. Bien, ahora voy a hablar un poco acerca de las variables que están impuestas en cada arista, que son dos. La primera es el costo de transporte, la cual yo la quise definir como el combustible que gasta un vehículo, pongámosle un vehículo normal, una camioneta, una minivan, un vehículo de transporte estándar. Y este mismo requiere la distancia que se recorre de un vértice de una ciudad, de una localidad a otra, y teniendo esta misma podemos obtener el gasto de combustible que tiene este vehículo. ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, si de Cajón a Lautaro recorre 23 kilómetros el vehículo, eso 23 kilómetros hay que dividirlo en 12, por supuesto, ya que 12 kilómetros equivale a un litro de combustible, sería 23 entre 12, y eso lo multiplicamos por el valor del litro de benzina, que es 1304. Y ahí obtenemos el coste de transporte o el costo de recursos que dispone viajar desde ese vértice a cierto vértice X, ¿cierto? Lo siguiente es la segunda variable, la de tiempo, está normalizada como horas, no tiene nada diferente. Lo que sí se va a mostrar a través del trabajo mediante minutos o horas, o bien una o bien la otra, se va a tratar de representar lo mejor posible. Como en este caso en el grafo inicial se representa en minutos, ya que así extraí la información desde Google Maps y así quise dejarla porque era más legible y era más clara. A diferencia de, por ejemplo, se demora 0.68 horas a, por ejemplo, 50 minutos en recorrer de un vértice a otro. Es mejor en cuanto a legibilidad y obviamente la manera de entender e interpretar los datos. Bien, lo siguiente que voy a explicar es la primera parte del trabajo, que se refiere al árbol generador mínimo. ¿En qué se basa este árbol generador mínimo? Que tiene que ver con el algoritmo de Prim. Lo que va a hacer es, va a recorrer todo nuestro grafo con el menor movimiento o la menor cantidad de movimientos posibles. ¿Cómo me explico? El grafo va a intentar ir a todos los vértices posibles tratando de hacer el menor movimiento o la menor cantidad de movimientos. En este caso, al realizar el código, realizar el algoritmo, obtuve estos datos, en el cual podemos ver que desde Lautaro hacia Gorbea tenemos un grafo lineal que recorre todos estos vértices. Bueno, y yo puedo analizar y puedo concluir que lo que hace el algoritmo es abarcar la mayor cantidad de secciones en el grafo. En este caso, al ir hacia Temuco, abarca toda esta parte del grafo, desde Cholchol, pasando por Caragua, Imperial, Puerto Domingo, Igualpinto, Olten, Mewin. Abarca toda esta parte del grafo y por supuesto no necesariamente el algoritmo tiene que volver desde un vértice, volver hacia otro y después recorrerlo. No, puede tomar un vértice que ha recorrido y salir desde ese mismo uno que no ha visitado y recorrerlo. Eso es lo que intentaba explicar y lo que hizo el algoritmo. Bueno, hizo eso básicamente. Llegó a Gorbea y lo primero que hizo es de, como recorrió Temuco, recorrió toda esta parte. Luego desde Gorbea, como ya también lo recorrió la parte de abajo que estaba más aislada. Y desde Freire también recorrió hasta Icalma con Comelipeu. Y bueno, como podemos ver, cierto, se saltó ciertas aristas que eran innecesarias, como Toltena Freire o Villarrica a Villarrica Freire, para por supuesto tener la menor cantidad de movimientos posible. Esto también aclarar que costó en recursos, en combustible, por supuesto, como lo definimos, 60.038 pesos. También demoró
un total de 9.48 horas o 569 minutos. Este es el código que ocupé para implementar el algoritmo de Prim, el cual usé una librería que se llama HepQ. ¿Qué hace esta librería? Bueno, lo que hace es crear un montículo o un grupo que es, bueno, simplemente para gestionar una prioridad, una cola para los valores que le vamos agregando. Entonces podemos acceder a estos valores empezando desde el mínimo con una velocidad más rápida o accediendo de una manera más fácil. Esto nos permite que el algoritmo sea un poco más rápido y sea más eficiente en cuanto a recorrer una lista o un grupo de valores cuando se va acumulando una mayor cantidad de valores. Bueno, lo siguiente, el grafo lo definí como un diccionario, no aparece aquí en la presentación, pero es un diccionario que lo que hace es primero definir, por ejemplo, B1 como un nodo y luego los valores en este caso como una dupla. Por ejemplo, B1 va a tener como nodo vecino B2 y esta misma dupla va a tener los valores de costo que van a ser calculados inmediatamente, el valor del combustible gastado con la fórmula que ocupamos al principio y el tiempo necesario para recorrer la arista. En este caso va a ser lo mismo para todos los vértices, como dije, pero empezando obviamente desde el nodo B1 hacia el B20. Así es como lo ordené. Bien, empezando por el algoritmo de Prim, lo primero que vamos a hacer es inicializar MainHep, que este es el montículo que ya se encuentra vacío, que nos va a servir, como dije anteriormente, como cola de prioridad para procesar las aristas, priorizando las de menor costo. Luego, con el ciclo for vamos a recorrer las aristas conectadas a nuestro nodo inicial, en este caso el start, el que vamos a definir más abajo igual. Y con heppush, en este caso con heppush en minhep, lo que vamos a hacer es insertar cada arista en nuestro montículo en forma de dupla, con los valores de peso, tiempo, el nodo de origen, en este caso que es start, y el nodo de destino que es el vecino. Y con esto nos podemos asegurar que el menor peso que que encontremos, mejor dicho, esté siempre en la raíz de nuestro montículo minhep. Y por supuesto nos permite procesar primero las aristas más baratas, ya que están al principio. Luego vamos a definir 4 variables, en este caso un conjunto primero, nos sirve para rastrear los nodos que ya procesamos y esto nos permite evitar ciclos o evitar números repetidos. Y inicialmente tiene el valor del nodo de inicio. Luego MST, que nos va a servir para almacenar aristas, las cuales las seleccionamos como los valores menores, ¿cierto?, de nuestro algoritmo, de nuestro recorrido. También costo y tiempo total para almacenar los valores acumulativos, en este caso, y requeridos para construir el MST, en este caso, las aristas que tienen menores valores, en este caso, más eficientes o más baratas. Luego nuestro ciclo while, el principal, y este se va a ejecutar mientras encuentre una arista por procesar, mientras haya una arista que esté por procesar. Hacemos un heap pop en este caso, que consiste en extraer la arista con el menor peso de nuestro montículo MainHep. Esto por supuesto nos va a garantizar que se seleccione la conexión más económica en cada iteración. Ahora, en el ciclo if vamos a procesar solo los nodos que no visitamos, en este caso, para evitar, por supuesto, duplicaciones o ciclos. Luego en MST vamos a agregar una arista, en este caso, seleccionada al MST. Luego, obviamente, vamos a añadir los valores acumulativos de costo y tiempo total y vamos a marcar el nodo como el destino que ya visitamos, o sea que no necesita ser vuelto a procesar. Luego tenemos un ciclo for al final, lo que hace es agregar a nuestro montículo MainHep todas las aristas del nodo recién visitado, o sea V, que conecten con nodos que aún no hemos visitado. Esto más que nada es para mantener actualizado nuestro conjunto de posibles aristas a procesar o posibles aristas faltantes.
Y bueno, ese es el recorrido que obtuvimos mediante un print en la terminal, que es más que nada los movimientos que hizo el algoritmo, ¿cierto? Y están graficados aquí, que es prácticamente lo mismo. Lo único que faltaría serían los valores, obviamente, que consta de ir de un vértice a otro. Y luego se acumulan, como dije, y se obtiene el total, en este caso, de combustible gastado o de recursos de transporte, así como también el tiempo que demora en recorrer todo nuestro grafo con la mayor eficiencia o el menor costo posible. Bien, lo siguiente que voy a hablar un poco es acerca de el algoritmo de Dijkstra, que lo ocupamos para encontrar la ruta más rápida desde un almacén inicial. Por supuesto, yo obtuve la de todos, pero me interesó graficar estos dos o estos tres recorridos porque, bueno, yo al principio pensé que podrían ser los más eficientes, pero luego de ejecutar el algoritmo y de ver los resultados, me percaté que no. Por ejemplo, desde Icalma, como nuestro nodo inicial, vamos hacia Medipeuco, Cunco, pasamos por Freire, luego a Temuco, luego Imperial y a Carahue. Cabe recalcar que si llegas a Freire, por ejemplo desde Icalma o desde Villarrica, como es el caso, Villarrica o Gorbea, tienes dos recorridos si quieres ir, por ejemplo, a Carahue o Imperial. Puedes ir por Temuco o puedes ir por Tolten. La diferencia es que aquí está, por ejemplo, graficado, en que el Tolten adquieres 1 hora de viaje extra inmediatamente con solo ir a esa ciudad, y con Temuco pasa que recorres, no sé cuánto recorre, lo más posible es que menos, y se demora 26 minutos, casi la mitad, menos de la mitad. Y bueno, esta decisión yo pensaba que era acertada de ir desde Temuco para llegar a Puerto Domínguez, pero es mucho más eficiente pasar por Freire y ir a Tolten para llegar a Puerto Domínguez en este caso, como pasa en nuestro segundo caso. Y al pasar por Tolten, bueno, sufres al primer caso de ir desde Freire a Tolten 1 hora, pero luego es bastante reducida en comparación con el camino 2, que daría un total de 102 minutos para llegar a Puerto Domínguez y 131 minutos tomando la ruta desde Temuco. Esto también pasa, bueno, yo lo pensé que era un camino eficiente al ser, al tener, ¿cómo se dice? Al tener la menor cantidad de vértices que recorrer. Eso pensé yo. O al ser una ruta más cercana o ser un vértice vecino al que quería obtener, pensé que era más eficiente ir por ahí. Pero el algoritmo me dijo que no. Y bueno, pasa lo mismo para esto. Obviamente el camino de Tolten es más eficiente. Y en el caso de ir a Puerto Saavedra, tomaríamos también la ruta de Tolten a Hualpín, obviamente porque es más eficiente. Aquí demoraría más, como ya vimos, demoraría más, y aquí en comparación demoraría un poco menos para llegar a Puerto Saavedra. Bien, este es el código que implementé para hacer funcionar el algoritmo de Dijkstra, que también usa MinHep, como dije, el montículo para agrupar valores y poder extraerlos de forma fácil y ordenada. Esa es la idea. Bien, comenzamos definiendo MinHep en este caso, que es nuestro montículo con el nodo inicial y una distancia acumulada de 0. Luego distancia, que va a ser un diccionario, va a almacenar las distancias más cortas conocidas hacia cada nodo, pero inicialmente todas las distancias son infinitas excepto la del nodo inicial, que va a ser 0. Y luego caminos, también va a ser un diccionario, pero va a rastrear las rutas más cortas hacia cada nodo. Luego tenemos un ciclo while, en este caso, que va a procesar los nodos en orden de menor distancia acumulada. Luego con heapOp en MinHep va a extraer el nodo con la menor distancia acumulada de nuestro montículo. Luego tenemos nuestro ciclo for, va a recorrer los vecinos del nodo actual. En distancia-vecino va a calcular la distancia acumulada hacia el vecino.
Luego en el ciclo, la condicional if, va a definir si el nuevo camino es más corto que el que ya acabamos de registrar, va a actualizar las distancias y los caminos conocidos. Y luego con heap patch en min-hep, como sabíamos, nuestro montículo va a agregar el vecino al montículo con una nueva distancia acumulada, actualizada. Y bueno, yo definí más abajo de mi código como el almacén de inicio como B20 y esos valores obtuve para cada uno. Como bien vimos, los de Puerto Domínguez, que es B9, de B20 a B9, obviamente tenemos que tomar ese camino de B4 a B11 y bueno, está graficado aquí. De B4 a B11, de B10 y luego a B9 llegamos. Bueno, ahora la tercera parte del trabajo es el análisis de la robustez de mi red. ¿En qué consiste esto? Bueno, yo analicé los vértices que tendrían un mayor impacto en el grafo o que podrían dejar al grafo, por así decirlo, inconexo o inutilizable. Pero por ejemplo, si hablamos de datos reales o en un contexto, un entorno real, esto obviamente es muy importante ya que nos referimos a rutas. Y si no hay una ruta, por ejemplo, en auto o en un vehículo hacia otra, quedaría aislada totalmente una ciudad, o nos referimos a una entrega si nos referimos a ese tipo de cosas, o inclusive a otro tipo de cosas más en otra área, por así decirlo, o no sé, eh, alguna empresa que tenga que distribuir recursos vitales o medicamentos a alguna localidad, estamos hablando de que no va a poder ir allá porque no hay un camino. Viéndolo de esa manera es muy importante, ya que de ya no vamos a poder acceder por esa ruta. Y si no hay otra ruta más, no vamos a poder ir simplemente. Bueno, y yo detecté que, por ejemplo, los vértices en morado son los más críticos, ya que si no existieran estos, si se eliminara directamente uno de estos, quedaría inconexo inmediatamente el grafo. Y como bien lo dije, en un entorno real quedaría aislado una localidad, una ciudad o un grupo de estas mismas. Como también pasa con las aristas. Si sacábamos alguna arista en rojo, va a pasar lo mismo. Va a quedar inconexo inmediatamente el grafo. Bien, y aquí hay dos casos de lo que hablaba, pero en el contexto de llegar en X tiempo a ciertos lugares. En este caso lo hice para Freire, para nuestras dos ciudades de Pucón y Licanray, que están de las más aisladas del grafo. Se puede llegar solo por un vértice. ¿Y qué pasa? Si eliminamos cierta conexión con nuestras localidades aquí, por ejemplo, con Freire eliminamos la de Villarrica, tendríamos que tomar esta ruta de Corbeal a un coche. ¿Qué es lo que pasa con tomar esta? Los costos o bien el tiempo que nos requiere llegar a Villarrica, por ejemplo, aumenta casi el doble en comparación con ir directamente de Freire a Villarrica y visitar Pucón y Licanray. Entonces, este es un caso que se podría revisar y aumenta, bueno, bastante el tiempo de transporte de algún recurso o de alguna mercancía. También está el caso, bueno, refiriéndonos a este grafo lineal que está aquí aislado desde Calmacunco. Luego de llegar a Freire tenemos dos caminos. ¿Qué es lo que pasa si sacamos el camino de Temuco a Freire? Va a quedar solo el de Freire a Tolten. Y esto son 60 minutos instantáneamente para llegar a algún destino que esté, por ejemplo, vecino con Temuco. Aquí están referidos estos mismos. Un vecino con Temuco, o sea, Nueva Imperial, Cholchol y toda esta parte de arriba. Desde Carahue, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Temuco, Cholchol, Cajón, Lautaro, va a aumentar sí o sí el costo de transporte. Pero hacia abajo, Puerto Domínguez, Hualpín, Tolten, Bewin, van a ser exactamente lo mismo si es que estuviera esta arista, en este caso,
serían los mismos. Pero aquí los valores aumentarían considerablemente si tomamos esta ruta de Tolten en vez de la de Temuco. Bien, siguiendo con la cuarta parte del trabajo, ahora nos queda la red dual. ¿En qué consiste esto? En resolver una ecuación viendo los valores de nuestras variables. En este caso, alfa va a ser nuestra incógnita, que va a representar o va a aumentar, mejor dicho, los valores o de costo de transporte o de tiempo en función del valor que le demos. Por ejemplo, si el valor de alfa es cercano a 0, va a priorizar el tiempo, como vemos en la ecuación. Si la resolvemos, podemos ver que va a priorizar el tiempo, lo va a aumentar y va a reducir el valor de los costos de transporte. O sea, le va a dar mayor importancia a una variable que a otra. En cambio, si son cercanos a 1, va a ser lo contrario. Va a priorizar los costos de transporte ante el tiempo. Y bueno, aquí se puede ver que según la ecuación 0,5 puede ser la más equilibrada, viendo que los valores van a quedar de una manera equitativa, equilibrada. Como podemos ver, sí hay cierta diferencia teniendo alfa 0,5. En 0,3 se reduce esta diferencia, no es tan grande, pero hay valores, por ejemplo, en los de tiempo que son bastante más grandes igual, pero no hay tanta diferencia. Pero por ejemplo, en cambio, si usamos mi código genérico que ocupé para calcular en este caso la red dual, resolviendo la ecuación y recorriendo los grafos, y por supuesto este es el diccionario, que como bien decía, vamos a definir B1 y vamos a definir los vecinos como una dupla y también los valores del combustible requerido o los recursos requeridos que imponen viajar de B1 a B2, como también el tiempo. Y eso hacemos con todos los demás vértices o nodos. Bien, y al definir 0,1, o sea, priorizamos el tiempo casi completamente, vamos a ver que los valores están mucho más equilibrados uno a otro. Y esto nos puede decir también que alfa 0,1 puede ser el valor que más equilibra las variables, en este caso los costos de transporte y el tiempo empleado para llegar de cada vértice.